aquí con nosotros al ex ministro de Educación, Melanio Paredes, quien es un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y además un hombre que ha estado en la palestra de hace muchísimo tiempo, desde que era dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores y diputado también. Ahí nos diputado conocimos. también fue Melanio Paredes. Melanio es miembro del Comité Central del PLD. Es justo oportuno preguntar, ¿qué hace el Comité Central del PLD frente, por ejemplo, a situaciones como las que está viviendo ese partido? Es válida la pregunta, sobre todo después de dar los buenos días a ti, a Juan Bolívar, a los amigos televidentes. En abril de este año, el Comité Político convocó una reunión del Comité Central, la única que se ha hecho después de su proclamación el 26 de enero de 2014 y de la proclamación del presidente Danilo Medina como candidato oficial. Fue la reunión que se hizo y esta de abril. Esa reunión de abril se convocó para retomar y poner en funcionamiento las resoluciones del 8º Congreso. En esa reunión el presidente del partido dijo que esperaba que el Comité Central se reuniera al menos 3 veces al año y que había un compromiso con eso como forma de retomar la vida orgánica. Bueno, el Comité Político no se reunía en noviembre y es incierto que se reúna ahora en diciembre como correspondía el lunes y estamos a las puertas del 44 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no se reúne el Comité Central y tampoco se reúnen decenas de miles de comités intermedios y los 50.000 comités de base que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Si hay todavía alguna organización estructurada. Ya no operan los organismos del PLD. No operan. Algunos. Yo recuerdo que fui a Nueva York el año pasado y el Comité Intermedio Lora Fernández son de los últimos mohicanos. Tienen reuniones todos los viernes y hacen una tertulia como se hacía antes. Yo me quedé sorprendido en Nueva York. Aquí yo no conozco de organismos que se reúnan con esa regularidad, lo que fue la fuerza determinante en el crecimiento y el desarrollo del Partido de la Liberación Cuando Dominicana. tú dices que hay 50.000 organismos 50.000 comités de base registrados. El último registro que conocemos es eso. ¿Y cuánto hay de intermedios? Intermedios deben andar por los 15, 16.000 intermedios. ¿Tantos? ¿15.000? Sí, entonces... Pero entonces, que 3 o 4 personas por organismo. No, los comités de base lo Porque integran si hay 50.000 entre organismos de base. 15 y 31. Por eso yo pienso que el padrón de miembros del PLD anda entre el 1.500.000. Naturalmente que no son todos militantes. Hay una parte de eso que son los que hacen vida y los que van a los procesos convencionales. Entonces, los intermedios hay una variación muy grande. Hay intermedios que pueden tener, digamos, 20 comités de base, pero hay intermedios hoy que tienen más de 100 comités de base, porque hay un proceso que no se ha registrado. Por eso que te digo que no pueden ser 15.000 si hay 50.000 comités de base. Son menos. Son menos. Lo que entiendo es que hay un PLD estructurado, que no funciona, sin embargo. Y por eso creo que lo que se plantea hoy es un trabajo del periodista Abel Guzmán en el sentido de retomar la vida orgánica es fundamental. Señores, la democracia no es imposición. La imposición es propia de la dictadura. Entonces, nosotros no podemos pensar, como dijo el senador Vargas ayer, que 5 o 7 abogados constitucionalistas que ya vemos que está corriendo el dinero porque la genuflexión intelectual no es nueva en este país. Y vemos una campaña muy orquestada para tratar de imponer de que las primarias simultáneas con padrón de la Junta Central Electoral no contravienen la Constitución. ¿Y tú también crees que hay dinero en el medio? Yo pienso que sí. Hemos visto a abogados constitucionalistas que opinaban de una manera antes y están opinando de manera contraria. Señores, a mí me sorprendió la opinión de Subero Isa, un hombre que participó de la elaboración de la sentencia del 2005 y ahora dice que es un ripio constitucional. Entonces, a nosotros nos parece que todas estas opiniones... No, pero él no dijo que la sentencia era el ripio constitucional. Bueno, él se refiere... El artículo 277 sí, que reivindica artículo, sí, o hace pétrea, como dicen algunos, la sentencia del 2005. Pero para mí, esa discusión de abogados, esto es un problema fundamentalmente político. Y yo digo, si el comité político no tiene la capacidad resolutoria
Por eso evitan las reuniones, por eso posponen las reuniones. Por eso Francisco Javier está hablando de posponer para enero. Señores, esto no es un problema de posposición. El conflicto se aborda y se resuelve. Entonces, el comité político no tiene capacidad ya de consenso. El comité central tampoco, porque es una caja de resonancia de ese comité político. Entonces, ahí están las bases del partido. El partido desde A las Bosch, bases, pero si las bases no se reúnen ya. pero desde Bosch, el partido estableció estatutariamente la consulta plebiscitaria, que luego se incorporó en la Constitución como referéndum también, de manera que temas fundamentales, cuando no hubiera una decisión clara, se sometiera a la soberanía de las bases. Yo digo, si no puede el comité político ni el comité central, vayamos a una consulta plebiscitaria o a un congreso extraordinario. ¿Por qué? Porque el 26 de enero del 2014 el PLD consignó en su estatuto, artículo 43, cómo se eligen los candidatos. Por consiguiente, el comité político no puede transgredir eso sin consultar a su congreso. Pero hay dos cosas ahí de lo que porque ahí en ese congreso se estableció. Se estableció, sí, claro. Lo eligen las bases del partido con un padrón que todos entendemos que tiene que ser saneado. No es verdad que tengamos 2 millones de militantes. Señores, y si acarrear 400,000 militantes para votar en una interna que no despiertan el interés de una general implica mucho dinero, ¿qué sería que abriésemos la caja de Pandora para que participe todo el mundo? Pero eso es un absurdo. Parece, y usted está dentro del partido y sabe más que uno, pero la percepción que se tiene es que ese partido, aunque formalmente el presidente se llama Leonel Fernández, en la práctica el líder ahora se llama Danilo Medina. Porque si estamos hablando de que 25 de 30 senadores que tiene el Partido de la Liberación Dominicana están con Danilo, y que una gran parte, la mayoría de los diputados también lo están, hay que suponer que esos son los líderes locales y regionales de ese partido y que aplastarían, en un plebiscito, aplastarían a la oposición interna. Pero es que medio PLD es contrario a ese predicamento. Todos los partidos de la oposición son contrarios a ese predicamento. O sea, no, tú no puedes en decir el que PLD no hay la misma proporción que hay en el Senado de apoyo al presidente. De ninguna manera. O en el comité político, porque en el comité político la mayoría apoya al presidente. Pero es que el PLD no son ni 34 miembros del comité político, ni 650 miembros del comité central, que llegaron ahí también por el propio mecanismo clientelar. El partido es su membresía. Pero se siente en la membresía, ahí se está expresando. ¿Tú crees que se están ahí? ¿Por qué, por ejemplo, Belanio? Perdón, tú dices que se está expresando esa membresía. Sí, se expresa, en los contactos se expresan eso. Incluso una de las oposiciones que hay del sector del presidente Danilo a que activen los dirigentes del presidente Fernández que están organizando comités porque sienten que hay una actitud en las bases del partido de cambio, una actitud de inconformidad. Ellos lo saben. ¿Cuándo fue la última vez que se eligieron los dirigentes del PLD? Porque se aplazaron ahora en el año 2015. En el 2005 fue la última vez. Yo soy un miembro del comité central electo por la base. En el 2005 fue que eligieron que el comité central. Lo que ha habido son procesos administrativos de suma de dirigentes. Pero si hay esa actitud de la que usted habla, de que la base del partido, una gran parte del partido, está en desacuerdo con la postura que están manteniendo un grupo aquí. ¿Por qué, por ejemplo, el comité central, los miembros establecidos por los reglamentos internos, los estatutos del partido, no convocan a una reunión? Porque el comité central puede convocarla al margen de lo que diga el comité político, según los estatutos. Se establece, yo soy de lo que he planteado, si hay que darle oportunidad al comité político que pueda resolver esto ahora. De no ser así, en enero estaremos caminando el país, recogiendo las firmas para que se convoque al comité central, que tiene la facultad de convocar a una consulta plebiscitaria. Y me corrijo, los intermedios son alrededor de 3,000, porque el Congreso se constituye con los presidentes intermedios, los presidentes municipales y los miembros del comité central, y el último Congreso, el quórum eran unos 3,200. ¿En cuándo fue el último Congreso? En el 14. Su última plenaria sí fue el 26 de enero del 2014. Sí. Concluyó ahí. Concluyó ahí, y ahí se aprobaron unos estatutos que están vigentes. Y yo le doy una información Esos estatutos son los que establecen cómo se elige el candidato. Oye, Juan, pero sencillo. En la reunión del Comité Central de abril, el único que tomó la palabra para parar toda una
a una maquinaria arrolladora que estaba aprobando cosas, fue Melanio Paredes. Y el presidente Fernández me tomó la palabra. Y yo dije lo siguiente, Juan, amigos televidentes. Señores, vamos ahora a discutir los reglamentos que tienen que ver con la competencia interna, la multiplicación y elección de las direcciones intermedias, los procesos internos del PLD y cómo llegar a nuestro 9º Congreso. ¿A ustedes no les parece que si se está discutiendo una ley de partido y una ley electoral en el Congreso Nacional, sería contraproducente que el PLD apruebe esos reglamentos de espalda a lo que pueda ser aprobado en el Congreso? ¿No les parece a ustedes que sería conveniente esperar a ver la conclusión final a que lleguen esos proyectos para que entonces nos Pero ajustemos? esos proyectos incluyen en la forma de elegir. Claro, claro que de sí. lo que están en discusión. O claro, pero esa es la discusión, Juan. Decir, No, digo en el partido, porque te digo, no, aparte de la está ley. definido, pero una vez se aprueben esas normativas, todos los partidos tienen que ajustarse a ellos. Si la ley dice... Por eso, que pero hay, quiero decir, ¿qué es lo que tú dices? Que hay que esperar que en el partido... porque el Congreso decidió que se hiciera un proceso ahora de reorganización interna, Sí, que se daba un reglamento pero de eso no va a elección. cambiar el sistema de elección, no está llamado a cambiarlo ahora. No, pero si la ley lo obliga así. Ah, bueno, si aprueban una Entonces ley... yo lo que tendría- decía, no aprobemos esos reglamentos hasta que tengamos la ley, Pero- porque la ley puede Pero eso cambiar. lo decidió el comité político, que fuera así El como tú comité dices. el presidente Fernández incluso tomó la palabra y enmendó mi propuesta y se sometió y se aprobó por unanimidad, Claro. que esperásemos a la discusión de la ley de partido y ley electoral Pero ese no es el para tema. que nos diéramos Ese- entonces. el- ¿Por qué? una Porque decisión. había Pero que eso no es, cambiar eso no es lo que está en decisiones discusión. nuestras. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión ahora es un tema de interés global, no solamente de interés interno para el PLD, Ahí, así como es. es el tema de la Y primaria. por eso no podemos Ahora, imponerla. El doctor Franklin Almeida ha advertido, lo hizo en su artículo del lunes, de la posibilidad de una división del PLD y la está condicionando a lo que ocurra frente al tema este de las primarias. Dice, si se aprobaran las primarias abiertas, el PLD se va a dividir. ¿Es cierto eso? Quien intenta dividir al Partido de la Liberación Dominicana traiciona a Juan Bosch. Y efectivamente yo entiendo que lo importante es que la dirección, el liderazgo nuestro ponga por encima de todo el proyecto de nación. Yo lo escucho a ustedes, en ocasiones veo a Juan con un dejo de frustración, porque el pensamiento progresista y liberal coincide con estos planteamientos que hacemos, pero eso no se traduce en un cambio del ejercicio político en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay, ese mismo régimen democrático no establece un régimen de consecuencia para quien viole o violente lo que está establecido en buena democracia. Entonces, yo pienso que efectivamente parece que somos soñadores, que somos predicadores en el desierto, pero lo cierto es que ese régimen político ya colapsó. O sea, no es posible que continuemos con la misma modalidad. Miren la crisis de Honduras, miren cómo anda Venezuela, que fue arquetipo de democracia en las décadas pasadas. Y justamente porque la democracia se ha constituido en una caricatura. Las instituciones no se respetan y sus decisiones son ligeras, son cambiadas muchas veces por caprichos y ambiciones personales. Dime una cosa, Melanio, yo me he preguntado muchas veces, y se lo he preguntado a algunos, y no me dan una respuesta muy satisfactoria. ¿Qué ocurriría si realmente, por ejemplo, para elegir candidatos a alcaldes, a senadores, a diputados, a regidores, en todo el país, pudiera cada candidato salir a la calle a buscar gente de la sociedad para que vayan a votar? ¿Qué ocurriría? Sería incosteable y tendríamos que dejarle la política a los millonarios, a los banqueros Pero ya, y a ¿sí? los que puedan acceder al dinero lícito o ilícito de cualquier proceso. Pero ya la política... Que se multiplicaría el tráfico de compra de claro. votos. Óyeme, Bolívar, acarrear, y lo vimos en las elecciones internas del Comité Central, en el 2013-2014 para ese Congreso. ¿Quiénes fueron los que salieron electos? Todos los que tenían posibilidad de manejar el presupuesto y de acarrear militantes, acarrear clientela. Estamos diciendo que eso que se da al interior de los partidos, que tenemos que combatir seriamente, lo extendamos ahora al resto de la sociedad. Y eso... O sea, de llevar lo que pasa en las elecciones nacionales a las elecciones de candidatos. Así, llevar eso al interior de los propios partidos, el tráfico de dinero entre los propios compañeros de partido. Y entre no serían dos procesos, serían múltiples procesos. Cada convención del PRM,
del PLD, del Partido Reformista, que debe ser un año antes de las elecciones, serían con padrón universal, con la administración de la Junta y corriendo el dinero. Pero, vendría entonces las elecciones municipales, donde ocurriría lo mismo, el tercer domingo de febrero del año 2020, y luego las generales y congresionales 3 meses después. Eso no es posible. O sea que en vez de disminuir el costo de la política, como se ha planteado Se como uno de los multiplicaría. objetivos de la reforma, esa reforma sería una contrarreforma. Así es. Y Juan Bolívar, ahí está el nudo. Yo digo Eso es lo que yo digo, que es el nudo del problema y no se discute ese aspecto. Es un dilema falso, primarias abiertas o cerradas. ¿Pero por qué? El PLD hizo todo su proceso electoral con padrón propio. Incluso en los tiempos de voz no eran los individuos, eran los organismos. Ustedes se recuerdan que decían que no entendían el mecanismo del PLD, que Juan Bo ganaba con 200 votos, eran 200 votos orgánicos. Ahora serían los 3.000 intermedios, serían los votos orgánicos y los 50.000 comités de base. ¿Pero a qué atribuye Belarnio Paredes el hecho de que el presidente Danilo Medina, porque hay que decirlo, el presidente Danilo Medina y sus seguidores dentro del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre que es inteligente, que ha demostrado manejar bien el pragmatismo político de la sociedad dominicana, no haya reculado, no haya desistido de este proceso, que parece tiene muchísimos más obstáculos? Porque imagínense que eso aprobara, en principio, en la comisión bicameral que está discutiendo el proyecto y lo somete al hemiciclo. Ahí tiene que bregar con la oposición política y con los representantes que tiene Leonel Fernández en el Congreso. Pero además se ha advertido que en el caso de que el Congreso lo aprobara, que lograran aprobarlo, y para eso es obvio que va a tener que recurrir al famoso método de la compra de Sí, porque de es una ley orgánica, requiere una ley 2 tercios. orgánica. En la Cámara de Diputados Claro. no tienen 2 tercios. Sí, pero en el caso de que se aprobara, que ambas cámaras lo aprueben, es obvio que viene la impugnación, el recurso de inconstitucionalidad que va a ser llevada al Tribunal Constitucional, porque ya se ha advertido, ya lo han dicho varios constitucionalistas, que consideran que esto sería inconstitucional. Es un proceso largo, desgastador, que creo que hay que pagar un precio para... Yo conversé hace año y medio. ¿A qué atribuye que se mantenga Yo conversé hace año y medio con Danilo sobre estos temas. Y es cierto que la posición que él tiene no es nueva. es vieja. Sí. Incluso dicen que fue que asesoró a José Tomás Pérez cuando se sometió el proyecto, que luego se declaró inconstitucional en el 2005. Pero yo le digo al presidente Medina, al cual quizá veré hoy en ocasión de un acto de premiación de maestros, Cecilia Pepín en el Palacio, al cual voy a asistir, que él se libró de que le calificaran de legitimidad su elección en el 2016 por ese 62%. O sea, todo el proceso de aprobar la reforma a la Constitución. Se libró parcialmente, bueno, porque la oposición política pero fue un considera... triunfo holgado, independientemente de las quejas, del problema de los escáneres, pero fue una votación holgada. Juan Bolívar ha hablado de eso aquí. En términos de nivel presidencial, ahí no hubo ningún tipo de cuestionamiento. Entonces yo le digo a Danilo Medina, en esta ocasión no es igual. O sea, ya las propias encuestas no arrojan ese nivel prácticamente de consenso que había en favor del presidente Medina. Y promover este tipo de acciones tendrá un costo político muy alto. Ya en el Congreso, no son los artículos urticantes y punzantes de Juan Bolívar de los fines de semana, son los propios legisladores PLDistas que están hablando de sobrecitos y están hablando de compra de conciencia en el Congreso. Eso no es posible, paremos eso. La dirección del partido debe retomar su autoridad y dirimir eso de manera democrática como establece el partido y evitarnos que el Partido de Liberación Dominicana siga requebrajando su imagen por este tipo de imposiciones. Ese consenso lo han dado mucho. ¿Por qué no lo acepta el presidente? Yo espero que al final haya eso. Yo creo que hay una puja, en definitiva hay una puja por el poder. Y yo le digo a Danilo Medina, es preferible que la sucesión en el gobierno no necesariamente la ubiquemos entre Danilo o Leonel. La sucesión de los gobiernos de Leonel y de Danilo debe ser la de un PLD relegitimado en el sentido de su reencuentro con nuestra plataforma programática, en que se viabilice que pasemos de la personificación a la institucionalización. Y eso no se logra con imposición, eso se logra con apertura. Y que no me vengan a decir a mí que un padrón abierto es más democracia, no, es más clientelismo.
porque tú tienes que contextualizarlo. Tenemos un régimen clientelar, y en ese régimen clientelar el que tiene más dinero es quien impone quién van a votar, y eso no es posible. Eso hay que cambiarlo. Sobre y yo todo digo, en un país donde hemos visto y ha salido hasta en periódicos, en votaciones nacionales, gente que pone un letrero de cuánto vale mi voto para pero, buscar señores, dinero para ir a Pero votar. el día de las votaciones hay un grupo, como dicen Palomo, que se ubican cerca de las mesas de votaciones. Imagínate Jóvenes. en una primaria No, de y un los partido partidos, que no le interesará a la mayoría de la y gente. los ¿Saben partidos cómo cambian el votar. voto? Por una yumbo. Entonces, ¿qué Eso- pasa ese día con esa multitud de gente que está en la esquina parada? Yo Que le digo, van a ir el candidato a síndico, a senador, a regidor, vaya a dar dinero para que voten por él. yo apelo a que tanto Leonel como Danilo protejan su legado. Yo he sostenido que el mejor gobierno que hizo Leonel Fernández fue el primer gobierno. Y al final, medio gabinete se fue a Najayo por el tema de la retaliación y el hecho de que todos, de una forma u otra, los que hemos sido servidores públicos, estamos expuestos a esa situación. Pero bueno, parece que el tema no es solamente Danilo, el que se ha atrincherado con su posición intransigente. Leonel está haciendo lo suyo. Hablan de un formulario que están poniendo a circular. ¿Qué es lo que dice ese formulario? ¿Qué es lo que, Sí, qué es para lo que no se me plantea? tipifique, porque hay veces que yo, cuando asumo esta propuesta, soy leonelista, y cuando entonces digo otras cosas, soy de gobierno. Yo lo que digo es lo siguiente: es extemporáneo que el equipo Leonel Fernández, sus seguidores cercanos, estén organizando comité de campaña. Faltan 3 años para las elecciones y esto debe ser... Y lo están organizando. Sí, efectivamente, yo tengo constancia de eso. Entonces, así como Danilo debe frenar a su enfant terrible, que sin ser un PLDista orgánico vive promoviendo con seminarios, a través de la plataforma de Twitter, el tema de las primarias simultáneas abiertas. El presidente Fernández debe asumir su ¿Quién rol. es ese? ¿Quién? Todo el mundo sabe que el principal promotor de eso es el ministro Peralta, todo el mundo El lo sabe. administrativo. Y Peralta nunca se le conoció, yo nunca lo conocí como un PLDista orgánico, lo conocí como un amigo de Danilo Medina y como tal un PLDista, pero de la periferia, no de los fundadores, de los que trabajaron la construcción de ese partido. Yo soy amigo de Peralta, pero es así, todo el mundo lo sabe. Entonces, tanto el Pero presidente Fernández... Franklin parece que tiene razón. Entonces, El presidente Fernández las cosas son serias debe ahí. asumir su liderazgo de presidente del partido y constituir una comisión de todos los niveles de dirección para que comiencen a trabajar el saneamiento del padrón y la reorganización del partido. Poner los organismos a funcionar. Eso puede dedicarse durante este año y el resto del 2018. O sea, esas son tus propuestas. Sí. Mi propuesta. Enumérame 5 o 6 Correcto. pasos para, digamos, vamos a admitir que ya hay una crisis. Porque Exactamente. Hay una crisis. ¿Cómo salir de la crisis? 5 pasos. Primero, rápido. así que antes del 27 de febrero, si el comité político quiere, lo puede hacer perfectamente ahora. Un problema es reunirse y decidir, dejamos en el Congreso que se puede establecer consenso para pasar la ley de partido y la ley electoral. Si la aprobamos en esta legislatura, nos queda desde marzo... Consenso quiere decir renunciar a la imposición. Sí, a la imposición, no. Si el grueso, la más que mayor consenso, cantidad... darle libertad de al lo- Congreso que resuelva. Sí, pero por consenso. Y yo sé que en la comisión bicameral se puede lograr. Sí. Yo he visto el trabajo de Víctor de Asa, que es del PRM, que es el secretario, y el senador Victoria Yep, que han hecho un gran trabajo. Si le quitan la imposición de las primarias abiertas y se permite la libertad de que se hagan las primarias de los partidos cuando estimen necesario, con el padrón de cada uno de los partidos, o si fuera simultánea, pero con el padrón de los Porque en partidos. última instancia cada partido decida cómo hacer su elección. Sí, ya que- ustedes tienen una estatutaria y un congreso cómo hacerlo. atención. Pero pueden modificar. Atención, no por delegado, ¿Eh? no por delegación, No como por voto de la mayoría. directa, porque el 216 dice que es directa. Porque si después quieren que vote hasta Chochueca, Ajá. pues dentro de lo que están tienen razón a votar. Pero con más- también con el más otro razón deben extremo, votar. como plantea de 275-97, es que una asamblea de 1000 decidan por 500.000. Tampoco así. O sea, la membresía, la soberanía de las bases del partido. Número 1, Volver a las bases. pongamos las reglas de juego claras, porque eso es lo que te garantiza una competencia sana, democrática, abierta. 2, que el presidente del partido conforme una comisión, porque nadie cree en el padrón de Félix Bautista, como dicen, pero también es un padrón que trabajó la Secretaría de Organización del partido y Danilo Díaz, que es secretario de Asuntos Electorales y que es ministro del Gobierno. Que se conforme una comisión
que se encargue de sanear el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, que en términos de 9 o 10 meses lo presente a la Junta Electoral para evitar las duplicidades. Y que con ese padrón se pase a la reorganización del partido, se rompa la represa de multiplicación que existe desde el 2001 y que a finales del 2018... ¿Qué es lo que es la represa? Que la falta de multiplicación de los organismos son los mismos dirigentes del 2001 de intermedio. Ah, en los intermedios. En los intermedios. Porque en general tú dijiste que desde el 2005 no se eligen los La dirigentes. dirección, pero los intermedios desde el 2001, no sé. Lo que pasa también es que, bueno, Se- para ser candidato por el PLD a algún cargo electivo en el país, ya no necesita ser dirigente de ese partido. Bueno, dinos los otros ¿Qué? puntos que estabas menunciando. En el último trimestre de 2008 se comienza a organizar un congreso extraordinario. Y mi planteo es el siguiente, esa es la democracia. Y lo planteé en uno de los puntos hoy del trabajo de Abel Guzmán. Que ese congreso elija los candidatos presidencial y vicepresidencial del partido y elija el presidente y el secretario general del partido. Y ahí hay un contrabalance. Si dejamos eso hacia después del 20, yo temo por la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. En el momento que se escoja eso, si se escoge a X fulano que para un presidente, congreso que va a decidir. un congreso extraordinario. Convocar que el le llaman congreso elector del extraordinario. partido, congreso elector. Que el día, así como en el 26 de junio, se pasó un plebiscito para que todos los que éramos dirigentes continuáramos hasta el 16, que ahora se escoge el candidato presidencial, vicepresidencial y al mismo tiempo al presidente del partido y al secretario general. Eso... En el mismo de una vez coger Sí, candidato presidencial. eso da un contrabalance. Quienes van a gobierno... Pero no es muy temprano para escoger el candidato presidencial. Yo estoy diciendo último trimestre del 18, o sea, comienza el Congreso. Puede terminar en enero del 19 y un año antes tener eso resuelto. Y si se entiende, se puede perfectamente hacer también para el primer semestre del 2019. Lo que digo es que al elegir el candidato presidencial y vicepresidencial y el presidente y el secretario general, estamos separando las funciones de gobierno de las funciones de partido, Bueno. que es uno de los males hoy que afecta a nuestra organización, porque coinciden las funciones de gobierno con las funciones partidarias. Sí, no acabó. Ya finalmente, estábamos hablando antes de la entrevista del asunto de los computadores en las escuelas. Tú que tienes, creo que en tu gestión se llegó, y bueno, por lo menos a nivel de maestros. Sí. Así brevemente, ¿qué tú crees sobre eso? Yo, lo primero es felicitar al presidente Medina, que ayer dijo, voy a hablar. Y habló. Y habló. Y sobre todo, yo pienso que es una motivación. Hasta de tú índole- estás contento porque el presidente hable. Claro. Pero que le responda Tiene lo que hablarle al país. Pero tiene que le hablarle- responda al pero país. es una estrategia de Danilo. Yo lo conozco. Sí. Fuimos legisladores juntos, estudiamos juntos. Pero el tema es Danilo que él debe hablar de lo que la poco gente hablar. quiere que le hable. Él ha vencido el miedo escénico, lo ha vencido. Pero él, él hace mucho que lo venció, Si no Melanio. son por circunstancias extraordinarias, él no habla. Ahora bien, es importante la motivación que hizo sobre las medidas que se están tomando en educación, que tiene que ver con la naturaleza, con la evolución que va teniendo la sociedad. Ese tema de las niñas que por falta de educación sexual salen embarazadas, los hogares disfuncionales que surgen de ahí, todo eso es una motivación fundamental. Ahora, respecto a República Digital y la entrega de computadoras, yo quiero hacer algunas advertencias. Todos los estudios internacionales, incluso lo de las cuestionadas pruebas PISA, dicen que no hay señales inequívocas de que más tecnología en las escuelas mejoran calidad de la educación. Y oí al ministro hablar de que las computadoras no son un valor añadido, sino que van a incorporarse orgánicamente a las escuelas. Es importante crear los entornos virtuales. Yo les digo, busquen lo que son entornos virtuales de aprendizaje. Fue lo que yo quise hacer en el 2010. Traje técnicos cubanos de una universidad informática que había en Cuba para trabajar esos entornos virtuales que tienen que ver con los software, tienen que ver cómo tú integras el computador para sustituir la tiza y el borrador. No es la computadora para jugar casino, Para distraer a los videojuegos o estudiantes. distraer. Sí. Aquí hubo, en el primer gobierno del presidente Fernández, CompuMaestro. Se distribuyeron más de 20.000 computadores en las escuelas que terminaron en las compraventas o terminaron problema. usándolas a los muchachos y no los docentes. O que se dañan, se arrugan. Lo otro se es venden. si laptops o tablets. Creo Las que algunas laptops- llegaron a las compraventas. Sí. Se- Y otras se- se quedaron y no los docentes. En mi caso, yo entregué 7.000 computadoras a directores de escuela, pero tenía un extraordinario servidor donde se fluían las informaciones de las escuelas
a ese servidor para que pudiéramos tener la gestión efectiva del sistema. Y al mismo tiempo, esos directores fueron entrenados previamente. Recuerdo una directora de Barahona que decía que le tenía terror ese artefacto porque no sabía ni cómo prenderla. Sí. Y 6 meses después ya era ducha en el manejo del equipo. Hay que cuidar eso y cuidar el tipo de equipos. Porque una lacto me parece que puede ser muy costosa para un país que, como dijo el presidente, tiene que hacer altas inversiones. Y hay que buscar alternativas, quizás tablets, como se usa en Corea, pudieran ser mucho más baratas a los fines de masificarlo. Una lacto implica permiso y una serie de cosas. Y utilizar Linux y no Windows u otro que tienen un costo muy pesado y sería seguir alimentando el capital. Bueno, Se acabó el tiempo. A Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, por su comparecencia de esta mañana, y ex ministro de Educación, por eso fue que al final hablamos de esos asuntos. Muchas gracias. Y tómense su cafecito, que aquí siempre se lo brindamos. Muy bien. Gracias a ustedes. Ahora, Melanie, ¿cuánta gente? Ahora, tú sabes que, Juan, dame date este dato. Ellos creen que al no construir escuela va a sobrar dinero. Señores, el 4% era un tramo. Hay otros que tienen un 8, un 7%. Yo creo que es mucho dinero. Y han pasado 11,000 millones para esa vaina. Yo tengo. ¿Te han pasado? 11,000 millones de presupuesto de educación para eso. ¿Para qué? República Digital. Ah, sí, no van a gastar dinero, están gastando. Pero es que tienen que gastar dinero comprando y construyendo. Eso también es la otra cosa. La tendencia a comprar y a vender.